Lucas capítulo 2, de 21 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué esperaba, hermanos? La consolación de Israel. Este hombre ya sabía, el Señor le revelaba, él esperaba la promesa del Salvador. La promesa que el Señor había hecho desde tiempos atrás, tiempos antiguos, donde el profeta Isaías anuncia con más claridad ahí acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sigue poniendo atención, dice. Gloria a Dios. La consolación, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estaba sobre él, sobre Simeón. Dice el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. ¿Quién tomó en sus brazos a quién? Simeón a Jesús, ¿verdad? Cuando era niño. Dice el 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz. ¿Qué dice, hermanos? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjate, 2 cosas. Él ya sabía esto, que él venía para darle una oportunidad, para venir a alumbrar a nosotros los gentiles, para darnos una oportunidad a nosotros. Él había venido para eso. Y gloria, ¿qué dice? Para su pueblo Israel. ¿Sí me entiendes? O sea que si tú ves hoy en día hay judíos que ya creen en Jesús, y tú vas a ver muchos que no creen todavía, pero es fue el propósito de Dios para que tú y yo alcanzásemos misericordia, para que tú y yo fuésemos alcanzados por la gracia, como estuvimos hablando el día de ayer. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué más dice? Mira, 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. 34, pon mucha atención, dice. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Fíjate bien lo que está diciendo acerca de Jesús, Él ya sabía para qué venía. He aquí, este está puesto ¿para qué? Para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y lo agrega el 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día
con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a enfocarnos en el 34. Gloria a Dios. Una vez más. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Ok. Jesús fue puesto para levantar a muchos, pero también fue puesto para que muchos cayesen. Esto estaba profetizado desde muy atrás. Desde muy atrás. ¿Y qué significa esto, hermanos? Por eso es lo que hablábamos ayer un poco acerca de la gracia y de la ley. Decíamos que la ley tenías que hacer estas cosas para salvarte. No era por fe. Hoy tú y yo no veníamos haciendo nada. Fuimos alcanzados por gracia, por creer en Jesús. ¿Cuántos de aquí no están aquí porque creyeron en Jesús? Todos. ¿Sí entiendes? Entonces has alcanzado misericordia sin haber hecho nada bueno. ¿Sí entiendes? Entonces, para ti, para nosotros es para levantamiento, pero no todo queda ahí, porque ya ves, porque nos quedaríamos como aquellos que creen que la salvación no se pierde ya creyendo en Jesús. No es así. No es así. Por eso, estando yo en la gracia, cuando dice el apóstol Pablo, no porque estamos en la gracia, entonces vamos a usar de esta libertad para andar otra vez haciendo lo mismo que hacíamos antes en la carne. No se puede. No es lo que el Señor dice, no es lo que Él enseña. Sino cuando tenemos este llamamiento es para apartarnos, para empezar a hacer las obras del Espíritu, las obras de las cuales tiene que haber un cambio para ti y para mí, y que se vea que verdaderamente has dejado las obras de la carne. ¿Sí entiendes? Y mientras tú no alcances esto, tú tienes que proseguir hasta que tú llegues a la perfección. No basta con decir soy cristiano. Acuérdate. Mira, vamos al libro de Mateo capítulo 21, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. En el 42 vamos a leer al 44, ¿está bien? San Mateo 21, 42 al 44. Tú eres santo, Señor. San Mateo está atrás, ¿eh? Es el primer libro del Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor, 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea que todo aquel que no recibió a Jesús se le va a ser quitado y se le va a dar a otro, para que ese sí practique lo que él quiere, para que tú andes en las buenas, en la justicia de Dios, para que entiendas. ¿Sí entiendes? En las obras justas de Dios. ¿Sí me explico? El Señor le dice a su pueblo Israel. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice en el 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió. Por eso agrega algo más en el 12. Pero los que le recibieron, mira bien, esta es la gracia. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre,
Esta es la gracia, que no hiciste ni tú y yo nada bueno. De hecho, nos sacó de la basura. ¿Sí entiendes? Pero los que le recibieron y los que creen en su nombre, dice, ¿qué dice? A esto les dio el poder, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso hoy tú y yo somos hijos. Pero como hijos, el Padre nos dice que enderecemos las cosas que tenemos que enderezar para ser seres, personas espirituales. No podemos vivir en la carne. Y si estamos en la carne, dice, el que practica las obras de la carne morirá. Si estás aquí. Por eso nos tenemos que esforzar. Que no lo has alcanzado, lucha. Aquí nadie te juzga, pero tienes que luchar, porque el evangelio, la enseñanza de Jesús es así. ¿Sí me entiendes? No vamos a ir diciendo, eres carne, somos carne, hay que hacerlo. No, aquí no. Porque Jesús y la palabra de Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí estás acá? Entonces Él nos quiere santificados. Y sabemos que de la forma que nos vamos a santificar es obedeciendo su palabra. ¿Sí entiendes? Porque si no obedecemos su palabra, nosotros pasamos a ser impíos o pecadores. Pasamos a ser rebeldes. Por eso mira lo que dijimos. Él es piedra para hacer caer también, para hacer tropezar. Pero aquel que le cree, ¿para qué? Para levantarlo. Fíjate bien, una vez más el 43 y el 44. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. El que cayere sobre esta piedra, ¿qué le va a pasar, hermanos? Será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? El que no crea en él, el que no obedezca lo que él dice, le irá muy mal. No podrá estar en el reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Él será apartado, como lo que menciona en las escrituras donde hemos leído, que apartará a las cabritas a la izquierda. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 9, por favor. Vamos a leer desde el 30. Vamos a leer parte del 10 también. Y ahí habla un poquito acerca de la ley también. No ese es el tema, pero vamos a hablar un poquitito nada más. ¿Sí me entiendes? Primera de Corintios, Romanos capítulo 9, versículo 30, ¿lo tienes? Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué le pasó a Israel? No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, dice, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron. ¿En qué tropezaron? Ese es Jesús. Tropezaron en él. ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? ¿Qué les pasó? No creyeron, pero cuando tropiezan cuando alguien se tropieza, vamos a ir terrenalmente, ¿qué le pasa? Cayó. ¿Sí me entiendes? Esto es lo que le pasa a aquel que no cree. Mira, Jesús lo dijo de esta manera, en abreviado, en San Mateo también, ya para terminar, dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjate bien, mas el que no creyere, eso es tropiezo. ¿Qué pasará?
Esa es condenación. Aunque sea su pueblo Israel. Por eso dice, si a las ramas originales las desgajó, y a ti y a mí que somos gentiles, olivos silvestres, ramas nos injertó. Si ellos los desgajó y nosotros no obedecemos, ¿qué va a pasar? Si ellos no creyeron y tú no crees, no creemos, porque creer, acuérdate, la palabra creer en lo espiritual es que pones por obra, no basta decir que crees. ¿Sí me entiendes? Porque ellos decían que creían en Dios, ellos hablaban la ley, pero eso no les salvó. ¿Sí me entiendes? Mira lo que sigue diciendo. ¿En cuál me quedé, hermanos? 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí entiendes? Ahora, tienes que entender que cuando nosotros hablamos en los términos espirituales, la palabra creer no es nada más decir yo creo. Que te quede bien claro eso. Porque en lo espiritual creer es con obras. No es que es la ley, no, es en lo espiritual. En el espíritu, ¿sí me entiendes? Porque dice que una fe sin obras es una fe que muerta. O sea que por eso se confunden los que la ley es por obras. Entonces acá cómo va a haber obras, no quieren obras. No, es que la ley es el que quiere. Acá es si crees en Jesús, si vienes a él, no quiere decir que vas a andar como sea. Dios tiene un estatuto, tiene una regla, una ley para andar en santidad, para andar como él. Esta es la que tenemos que obedecer. Mira el 10, uno adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, aquí está el punto, porque ignorando, ¿qué dice? La justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué sucedió? No se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso, tú y yo, todo cristiano tiene que sujetarse a la justicia de Dios, no a tu propia justicia. No lo que tú piensas, lo que tú crees, no lo que yo creo. Tiene que ser conforme a la justicia de Dios, no mi justicia, no tu justicia. Y ese tema es muy amplio, porque si yo les hablo de justicia, aquí nos amanecemos. Eso sería otra predicación. Pero tienes que entender esto, y si no lo entiendes, escudriña tú allá. Ve a mi casa y hablamos ampliamente ahí las horas que tú tengas chance, nos sentamos 4 o 5, las horas que se ocupen. ¿Sí me entiendes? Porque ellos establecieron su justicia y no la justicia de Dios. Ese fue el problema. Ahora mira, ¿qué más sigue diciendo? Dice el 4, porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia a todo aquel, una vez más, que cree. ¿Sí entiendes? Mire, hermano, es tan importante, alguien que me lea en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, si no me equivoco. Vamos a regresar aquí, no le cambies. 11, Lucas 11. Sí, 27 y 28. ¿Alguien lo quiere leer? Léalo, hermano Chuy, que se oiga fuerte. ¿Sí entiendes? Mira, te lo voy a leer porque yo sé que en la cámara no se oye lo que mi hermano leyó, pero yo lo voy a leer, mira. Pon mucha atención. Y si tú analizas profundamente estos dos versículos, entenderás algo muy profundo. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mira, estaba exaltando, bienaventurado. Estaba dando honra y gloria. ¿A quién?
a su mamá, a María. Y en verdad ella fue honrada por Dios. Pero Jesús dice algo bien importante. Y él le dijo, antes, es como, ¿en qué manera sería en el lenguaje de nosotros? ¿Cómo? ¿Primero? No es así, le está diciendo. No es así. Cuando dice antes, no, espérate, no es así. Aquí entran todos, hasta su madre María. Cuando dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mira, punto importante. Yo quiero que no te sientas grande porque eres cristiano. Que no te jactes. Porque en el infierno va a haber cristianos, católicos, apostólicos, pentecosteses, va a haber de todos. ¿Sí me estás oyendo? Porque no es por la religión. ¿Sí estás acá? No es por la religión. Aquí no dijo, porque todo aquel que diga que es cristiano se salvó. O de la religión fulana, sutana, la que sea. Antes dice, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? El que oye. Nomás oye. Agrega algo más. Y guarda esta palabra. Si entiende la importancia. No tiene que ver con religiones, ¿verdad? Entonces, ninguna religión es la mejor. Si hay un lugar que se predique la verdad, ahí está bien. Pero no basta con eso, sino con todos los que ellos escuchan, que son ahora ustedes, en todas las iglesias, en cualquier iglesia, la persona que oiga esta palabra y la ponga por obra, esa es iglesia del Señor. Pero es la persona, no es la denominación. ¿Sí estás entendiendo? Que quede claro entonces. Porque aquellos que dicen que ya es suficiente con decir somos de Cristo y podemos hacer lo que sea. No. El que guarda. ¿Sí me entiendes? El que oye y guarda esta palabra. Ahora mira, regrésate donde estábamos en Romanos, por favor. Gloria a Dios. 5. Nos quedamos en el día 5, ¿verdad? Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y agrega, porque no basta con confesar, y creyeres, esta es la palabra. Cuando dices creer es que tu corazón cambia y va a estar dispuesto a obedecer lo que Él dice. ¿Sí me entiendes? Dice que creyeres en tu corazón. Una persona que cree en su corazón, hermano, es simple y sencillo. Cuando una persona en verdad cree en su corazón, digo por experiencia, lo da todo, está dispuesto a todo por obedecer a su Dios. ¿Sí estás aquí? Cuando una persona no cree de todo corazón, por eso anda de aquí para allá. Por eso no es firme. Ahora, puedes decir tú, a mí me pasa esto. No. Son temas muy frágiles que si no explico otras cosas podrás entender otra. O el diablo te hará entender lo que no es. ¿Qué pasa con alguien que está empezando? Tal vez tú creíste de corazón, pero estás batallando en algo. Es como un baby. Un niño que empieza a caminar, se cae, se tropieza, pero papá, ¿qué hace? Le ayuda, lo levanta, porque no es apto todavía para correr, no, se le ayuda. Pero un niño deja de ser niño, tiene un tiempo para ser niño. Y tiene que aprender a caminar solo. Ya de ahí hay de ti si tú te caes y te tropiezas. Tú ya aprendiste que si hay una piedra ahí, te tienes que
brincarlas, sacarle la vuelta. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿en cuál me quedé, hermanos? Porque con el corazón se cree. Ok, el 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual, qué dice? No han creído. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, ¿qué dice? Si ves, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? 17, hermanos. Así que la fe no es porque dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí estás acá? Bríncate a 1 Corintios, en el capítulo 9, por favor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mira, bríncate mejor en primera carta de Pedro, por favor. Vamos a dejar esto ahí. Ya hablamos mucho de eso. Capítulo 2. Versículo 7, ¿lo tienes? Vamos a leer desde el 6. Vamos a leer desde el 4, ¿está bien? Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Volvemos a narrar lo mismo que dijimos al principio. 5. Vosotros también como piedras vivas, ¿qué dice? Sed edificados como casas espirituales, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Es como se contradice y dice, pues ¿cómo? Si dice que el que creyere, yo creo. No, tienes que seguir leyendo. Mira, agrega otra vez en el 7, perdón. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mira bien lo que sigue diciendo, pon atención. Porque tropiezan en ¿qué? Tropiezan en la palabra. Eso es tropezar en Jesús. Él es la palabra. Tropiezan en la palabra y ¿qué sucede? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué dice? Destinados. Una persona que no obedece a la palabra tropieza en ella. Y aunque diga que cree, con sus hechos no cree. Lo dice, acabamos de leer. Pero para los que creen, él es precioso. Eso es aquellos que están con su corazón dispuestos a obedecer, a hacer lo que él dice. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos esforzarnos a obedecer esta palabra. Por eso la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 21 dice bien claramente. Vuelve a decir. ¿Qué dice? A ver, váyanse para allá por favor. San Mateo 7:21. Ya lo hemos leído muchas veces, pero medita volverlo a leer. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 21.
¿Quién lo quiere leer, hermanos? Léalo, hermano Chuy, que se oiga fuerte. Hasta ahí. ¿Sí entiendes? Está hablando de personas que dicen Señor y que dicen que creen. Pero dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino quién, hermanos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí entiendes? Por eso aquí se van a tropezar, van a darse un frentazo todo aquel que no quiere obedecer a Dios. Todo aquel que no se esfuerce a obedecer, a practicar esta palabra. No importa si es profeta, no importa si es pastor, si es evangelista, no importa qué ministerio tenga o qué dones tenga. ¿Sí me entiendes? La regla es pareja para todos. Porque dice que Él no hace excepción de personas. ¿Sí me entiendes? Él no hace excepción de personas. Entonces creer no es nada más venir y presentarnos un servicio. Creer no es nada más decir yo creo. Nuestros hechos tienen que decir que en verdad hemos creído. Tiene que haber un cambio en el que cree en Cristo, en el que verdaderamente quiere la salvación. Si estás acá, mira lo que sigue diciendo, ya lo hemos leído muchas veces. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Era profeta. Profetizaron en el nombre de Jesús, era profeta de Dios. Él decía que era profeta y profetizaba y sucedía. Pero algo había en él. Algo había que no estaba Dios de acuerdo con él. Y dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. También tenía autoridad para echar demonios, pero su conducta no era agradable delante de Dios. Y en tu nombre también, ¿qué dice? Hicimos muchos milagros. Es un problema. Y muchos están confiados. Piensan que porque hacen milagros, porque tienen ese don que Dios le dio. Porque dice Dios claramente que los dones son irrevocables. ¿Por qué es que Dios le dio ese don? Porque en un tiempo anduvo haciendo las cosas bien. Y Dios le entregó, le confió ese don. Pero si el hombre no permanece, el don va a seguir en esa persona. Pero esa persona, si anda mal, no endereza sus pasos, se va a perder. Se va a perder así de fácil. Tiene que andar recto, tanto el que predica como el que está en la banca, como aquel que barre, como igual que todos. Si estamos aquí. Por eso sigue diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El hombre necesita entender que si no toma en serio el camino de Dios, si estás aquí, si no se esfuerza a apartarse y dejar de amar las cosas de este mundo, si no se esfuerza a obedecer lo que el Señor le manda, está corriendo peligro, hermanos. Les he dicho muchas veces, Jesús mismo le dijo al Padre, guárdalos del mundo. ¿Por qué le dice en el capítulo 17, guárdalos del mundo a sus propios discípulos? Porque Jesús sabía que en el mundo está peligrando, estamos peligrando. Hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que atraen al hombre en la carne, en los ojos, en los oídos. Hay muchas cosas que el hombre puede codiciar y eso apartarlo de su Dios. De hecho, la codicia es idolatría. Si estás aquí. Pero todo aquel que se esfuerce, hermanos. Mira, vamos a Romanos capítulo 8. Aleluya.
Lo leímos ayer, solo vamos a leer del 1 en adelante, hermanos. ¿Lo tienes? Por eso es importante, hermano, el obedecer la palabra. Mira, ya sabemos mucho este versículo. San Juan 17:17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: vosotros ya sois limpios por la palabra que habéis oído. Y acuérdate, no es nada más oír, sino hacer. Por eso dice en el 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación. Ninguna condenación, ¿qué dice? ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús son, quiere decir, los que practican su voluntad, lo que hacen su voluntad. ¿Qué más? Los que no andan conforme a la carne. Tú tienes entonces que analizar qué son las obras de la carne, leer en todas las partes. Muchos quieren leer las bendiciones, pero lee todo lo que es los deseos de la carne para que los tengas presentes y no los practiques. Para cuando tú empieces, después a rechazar todo lo que es los deseos de la carne, automáticamente tú vas a hacer la voluntad de Dios y vas a recibir la bendición de Dios. Porque conoces cuáles son los deseos de la carne. Están claros en tu corazón, en tu mente. Y en tu corazón hay el deseo de obedecer a Dios. Pero si estás jugando, tu fe no es firme, vas a estar ofendiendo a Dios a cada rato. Entonces, tú tienes que aprender a decirle a tu carne no. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que aprender a hacer morir esta carne. ¿Sí me entiendes? Colosenses claramente lo dice 3:5, dice: hacer morir lo terrenal en vosotros. Entonces, como hemos escuchado, ¿cómo tú lo vas a hacer morir si le estás dando de comer? ¿Cómo lo haces morir? Negándole lo que le gusta a tu carne. Aunque tu carne le guste, tú tienes que dejar hasta que muera tu carne. ¿Estás acá? Andad en el Espíritu y no satisfagáis. Si tu carne tiene deseo, no la satisfagas. Busca obedecer, andar en el Espíritu, que Él ande contigo. Acuérdate, si no anda contigo, no vas a poder vencer los deseos de la carne. Aunque tú los conozcas, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, una vez más dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que los que andan conforme al Espíritu, ellos no se van a perder. Los que andan conforme al Espíritu no se van a perder. Ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo ves? Tenemos que esforzarnos. Que quede bien claro en tu corazón, hermano, porque allá afuera vas a escuchar muchas voces, muchas religiones que hablan cosas que están torcidas. Pero cuando esta palabra está en tu corazón, cuando tú escuchas, tú ya cierras tu oído, no aceptas eso, no dejas que te ensucie. Claramente dice en primera carta de Pedro, capítulo 2:1, ¿qué dice? Alguien léame, por favor. Y no te muevas de aquí. De hecho, te vas a ir a Romanos. Vete yendo mientras alguien me lee. Romanos capítulo 2, por favor. Ahí para atrásito. ¿Lo tiene, hermano Chuy? 2:1 de primera carta de Pedro. ¿Qué dice? El hombre tiene que desechar, dice, toda malicia. En otra parte dice, toda clase de malicia. ¿Qué más? Todo engaño. Son obras de la carne. ¿Qué más? La hipocresía. La envidia. Y todas las distracciones. ¿Qué más? Mira, fíjate lo que dice. O sea que tú tienes que buscar la leche espiritual, anhelarla, desearla como niño recién nacido. O sea que la palabra tal como es, no que sea adulterada. La leche espiritual no adulterada. Entonces tú pon atención cuando tú escuchas, aun cuando prende la radio, hermano. No todo lo que oyes en la radio es de Dios. No todo es así como dice la palabra. No digo que
Algunas cosas no, algunas cosas sí son. Pero tienes que poner mucha atención, porque acuérdate que la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y esto es qué? La palabra. Entonces tú tienes que analizar y algo que no entiendas y de repente es que allá con Dios estoy dicen así y allá dicen así. Ve y pregúntame. Pregúntanos. Pues preguntarle al hermano Norberto. Yo escuché allá así, a ver, explíquenme. ¿Sí me entiendes? Pues, tú tienes que aprender qué es la leche espiritual no adulterada. La palabra que no lleve nada, que no lleve ni un gorgojo, que no lleve ni una cucaracha, que no lleve nada ahí, que vaya limpia, pura. Esa palabra. ¿Sí estás aquí? Romanos, ahora sí. Capítulo 2. Vamos a leer desde el 1, ¿está bien? Voy a ser más breve, hermanos, por los que van a trabajar. ¿Lo tienes? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Y pensás esto, y piensas esto, oh hombre, tú quien que juzgas a los que tal hace y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hace una pregunta. ¿Escapará el que practica? No, el mal. 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, el buen deseo que tiene Dios, el darte, el estarte hablando y esperándote y hablándote, desea que tú vengas al arrepentimiento. ¿Sí me entiendes? Esa es la bondad de Dios. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Todo aquel que no quiere obedecer, hermano, ¿qué es? ¿Cómo lo llama el Señor? El que no se quiere arrepentir. Le dice que tiene un corazón duro, no se arrepiente por la dureza, por tu corazón arrepentido. ¿Qué le dice que le va a venir? Ira para el día de la ira. Mira el 6 lo que dice, por lo cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que se esfuerzan a hacer el bien, ¿sí o no? El bien hacer. ¿Qué buscan estos? Han entendido que es algo muy necesario, importante, que desean, anhelan. Porque desean ¿qué? ¿Qué dice? Gloria a Dios. Desean la vida eterna, desean su salvación. Han creído que lo que Dios dice es verdad. Se esfuerzan. ¿Sí me entiendes? Por lo cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mira, pero ira y enojo ¿a quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen. Entonces no basta con decir que uno es cristiano, ¿verdad? Ira y enojo a los que no obedecen la verdad, hermano. Eso tiene que quedar claro a la grey, a las ovejas del Señor, para que puedas caminar. Esto va a ser ayuda para ti. Eso va a ser tu forma de caminar. Va a ser tu guía. La palabra del Señor, ¿sí me entiendes? En ella, Jesús mismo le dijo, escudriñad las escrituras porque en ella, ¿qué dice? Les parece que obtendréis ¿qué? La salvación. Si no escudriñamos, si no entendemos que esto es real. Mira, ¿a cuántos que van manejando y se les hace fácil pasarse una luz?
y de repente está un policía por ahí escondido, ¿qué crees? ¿Que te la va a dejar pasar? No te la va a dejar pasar. Si alguien mata a alguien, ¿te la dejarán pasar? Ahora yo tengo una pregunta. Cuando se repite, el mal, hermano, abarca en todo. Si alguien tiene un mal contra otro, aborrece a alguien, siente algo en contra de otro o de alguien, ¿qué está haciendo? Está siendo un asesino, ¿sí o no? La palabra dice que es un homicida. Homicida es asesino, alguien que mata a otro hombre. ¿Te la va a dejar pasar el Señor? Porque dices que eres cristiano. Pero es que no le hice nada. ¿Estará oculto delante de Dios el rencor, lo que tú sientes en contra de alguien? ¿O lo que hacemos, lo que practicas y haces algo que no está bien? No está oculto. No nos engañemos. Entonces dice claramente el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz ¿a quiénes, hermanos? A todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice, hermanos? Dios no hace excepción. No importa que sea judío, sea griego, hermanos, y a ellos, que es de ellos, era la promesa para ellos. No hay excepción de personas, imagínate, para ti, para mí. Que fuimos alcanzados. Misericordia. Entonces, te tienes que esforzar, hermanos. De verdad. Piénsalo bien. Piensa en tu corazón. ¿De verdad tú estás esperando la venida del Señor? ¿En verdad crees que Jesús va a venir en las nubes por su iglesia? Si crees que va a venir, de verdad, si crees en su palabra, tú tienes que esforzarte. Yo me tengo que esforzar. Dice en el libro de Lucas, dice que seamos hallados dignos. Que seamos hallados dignos. Porque no va a venir por aquel que dice que es cristiano. No va a venir por aquel que dice que su religión es la mejor. No es cierto. Va a venir por aquel que está practicando la voluntad de su Dios. Mira, porque no hay excepción de personas para con Dios. Gloria a Dios. No va a haber excepción de personas. Y por último, hermanos, abre tu Biblia en Lucas, dale para atrás, por favor. Capítulo 21 de Lucas, versículo 33. Y con esto vamos a terminar. Medítalo. Necesitamos esforzarnos. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que buscar limpiarte. El obedecer la palabra te limpia. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder mejorar, ir mejorando, ir quitando lo que no le agrada a Dios. Necesitas esforzarte. No puedes vivir así porque terminarás tus días trabajando, esforzándote, haciendo esto y esto otro, afanado y codiciando y haciendo tantas cosas, pero sin Dios y sin obedecer, hermano, nos estamos engañando. Dice la Biblia en Santiago, dice que somos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Él no quiere, dice que seamos oidores y hacedores de su preciosa palabra. ¿Estás aquí? Y vamos a leer aquí por último a Lucas 21, 34, ¿lo tienes? 33 en adelante. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. O sea, no te andes preocupando por el otro. Tú a veces andas viendo la paja del otro y trayendo un tronco. No lo hagas. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones, ¿qué dice? No se carguen de ¿qué? De glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, ¿va a venir por quién? ¿Nada más por los cristianos? Sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, dice. Nos advierte a nosotros los que decimos que hemos creído. Velad pues en todo tiempo.
¿Qué dice, hermanos? ¿Qué más dice? Orando que seáis ¿qué? Tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Él va a venir. Él no miente. Él va a venir por su iglesia. Él va a venir por su iglesia, y su iglesia es aquella que se prepara, que se limpia, que se esfuerza a dejar aquellas cosas que son de la carne, aquellas cosas que le ensucian, que le contaminan. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí entiendes? Entonces Jesús es piedra de tropiezo para aquel que no obedece la palabra, que hace tropezar y es desmenuzado. Pero también es para levantar. Levanta a todo aquel que cree y practica la voluntad de Él. ¿Sí estás aquí? Entonces, lucha, hermanos. No tomes como una predicación más. Medítalo en tu corazón. Si esa es la palabra, esfuérzate. Analízate a ti mismo. No andes analizando a los demás. Déjate tú que no se te puso a ti para que juzgues a otros. Mírate a ti mismo y corrige tu vida. Y cuando ya estés limpio, que ya no tengas ni paja ni tronco en tu ojo, estás apto. ¿Sí me entiendes? Pero para ese entonces Dios te dará sabiduría y no lo harás como sea. ¿Sí estás acá? Esfuérzate. Yo te voy a dar con esto. Que el Señor te bendiga.